Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Tengo apoyo familiar, ¿verdad? Qué bueno estar con ustedes, hermanos. Agradezco al Señor la oportunidad de poder estar acá hoy para compartir la palabra del Señor. Es un privilegio y una responsabilidad enorme, enorme. Yo le ruego al Señor que nunca se me quiten estos nervios y esta responsabilidad que tengo cada vez que me toca compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor, porque es muy importante y es muy importante para mí, pero también entiendo que es muy importante para ustedes, porque pues no venimos acá a sentarnos un rato y a volver a casa, sino queremos llevar algo del Señor, y en función de eso pues queremos compartir hoy la palabra del Señor. Eh, Estoy un poco afectado ahora de la rodilla. Bueno, hace algunos días en la entrada me auxiliaron con un bastón para apoyarme y todo, y no faltó alguien de mi propia familia que me dijo Doctor House en la entrada y ese tipo de cosas, pero bien, estamos bien para que usted lo sepa. Damos la bienvenida a los que nos ven por las diferentes plataformas. Qué honor, qué privilegio poder compartir con ustedes también la palabra del Señor. Así que vamos a iniciar. Yo le pido a usted que me acompañe, que oremos al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, compartiendo hoy. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes por medio de tu palabra, que podamos llevar a casa, Señor, una, una enseñanza que se pueda hacer vida en medio de nuestras vidas, de nuestras familias, de la gente que está a nuestro alrededor. Bendecimos tu nombre por siempre. Amén y amén. Y vamos a seguir, no sé si usted lleva la línea del tiempo en lo que hemos estado compartiendo en los últimos domingos, pero vamos a seguir en el libro de los Hechos, el capítulo 14. Durante los 3, 4 últimos domingos hemos estado con los versículos anteriores a esto. Y, 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 y me ha gustado tanto la manera como se ha enfocado desde el inicio. Creo que fue Josué, no, fue Vladi el que inicia esta serie, luego fue Josué, luego Vladi. Hoy tengo yo el privilegio y vamos a leer el versículo 10, el siguiente versículo de los versos que hemos estado leyendo a lo largo de esta serie. Hechos 14:10, en una versión de Reina Valera, versión 60, dice: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Si nosotros leyéramos únicamente este verso sin tener los antecedentes, sin tener el contexto, como que no tiene mucho sentido. Así que yo quisiera, creo que no tengo los versos ahí, pero yo quisiera leerles los versos anteriores y hacer un recordatorio de lo que nosotros tenemos ahí. El título de este capítulo 14 dice: en Listra y Derbe. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Pablo, ¿verdad? Y cuando él decide irse a otro lado, vamos a leerlo para que usted pueda recordarlo. Dice en el versículo 8: en Listra vivía un hombre
lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que él tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, y aquí vamos ya en el nuestro, ¿verdad? Ponte en pie y enderézate. Eso dice esta versión, nueva versión internacional. Dice: el hombre dio un salto y empezó a caminar. Es la versión que yo tenía en mi teléfono, pero quiero darle el contexto. Pablo venía de haber estado en unas ciudades diferentes, y cuando estaba predicando esto inicia mostrándonos cómo el evangelio del Señor debería ser como una contracultura, algo que enfrenta la realidad local, la realidad que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Pues luego nos muestra a ellos teniendo que salir de esta ciudad, yendo a Listra, y, y llegan a este otro lugar y empiezan a hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo en la otra ciudad, que era estar predicando acerca del Evangelio del Señor. Y esto es el contexto. El contexto en los domingos anteriores, Blay nos decía: el Evangelio es una contracultura. Luego venía el doctor Piedrasanta y nos decía: si yo hubiera sido Pablo, hubiera manejado un perfil bajo y me voy de ahí y ya no hago nada, ¿verdad? Menos mal, decía él, Pablo no pensaba como yo. ¿Verdad? Y nos enseñó, por ejemplo, cómo cuando uno pone, primero escucha una enseñanza, pero si la escribes o si tomas notas, podrías tener una mejor comprensión. Y luego dice: si lo enseñas a alguien, alcanzarías en porcentajes, él hablaba varios, hasta llegar hasta un 90% de comprensión de la palabra si tú le enseñabas a otro. Luego viene Vladi y nos da una enseñanza el domingo pasado respecto del verso anterior, como Pablo ya en esta nueva ciudad dice que va y ve a un hombre y fija sus ojos en él, se enfoca en él, y luego él tiene un entendimiento que había fidelidad para que este hombre pudiera obtener una sanidad de lo que él estaba pasando, y hasta ahí cerramos, ¿verdad? Y yo estaba leyendo este verso, el verso que hoy nos ocupa, porque es justamente la continuación de esto. Y pues yo trataba de entenderlo como sea, porque el verso en la versión que tenemos en pantalla dice: levántate derecho sobre tus pies. Dice que Pablo le dijo a este hombre, y él, el hombre que estaba ahí, saltó y anduvo. No, miren, no pude dejar la tentación de contar un chiste respecto de esto, porque yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Ese chiste siempre me causó mucha gracia, pero es un poco difícil contarlo desde esta versión, desde levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. La versión que yo pondría, versión Boris Herrera. ¿Se imaginan ustedes? En nuestro país tenemos maneras muy particulares de hablar. Hay términos que nosotros utilizamos para hacer énfasis en algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, regáleme un plato de comida, pues es un plato de comida, y ese representa la unidad, y nosotros ocupamos esa unidad para hacer énfasis en algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, usted alguna vez ha dicho: es que mira, tengo un sueño. ¿Qué quiere decir eso?
tengo mucho sueño. O sea, no es que tenga un sueño, porque no va a tener 2 sueños o 3 sueños, ¿verdad? Tengo un sueño, tengo un hambre. Ha dicho usted, ¿verdad? Y la gente a nuestro alrededor puede entender que lo que tenemos es mucha hambre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros le decimos a alguien, es que Boris vino y estaba Stephanie y le gritó, pero también podríamos decirlo en versión Boris Herrera, y le pegó una grita. O sea, yo le pegué, no le pegué. Lo que hice fue hablarle en voz fuerte y ese le pegó sí. Y de pronto este hombre dice que saltó, pegó un salto. ¿Han escuchado esa? Y va que pega un salto este hombre. ¿Lo han oído alguna vez así? Así que aplicando todos estos términos que hemos aprendido hoy, vamos a hacer nuestra propia versión de esto. Entonces dice el verso en Reina Valera 60, dijo a gran voz, ¿sí? Y le pegó un grito, ¿verdad? Y si yo tuviera que decir esa parte de levántate derecho, me haría recordar cuando yo era niño y te decía, párate bien. ¿Han escuchado eso que los patojos de repente son como así? Mire, yo no puedo hacer como todo porque esto tiene que estar estirado, pero están así. Y de verdad como que ya no dan y son apenas las 9 de la mañana los patojos. Y uno está así como, párate bien. ¿Sí? Las mamás seguro han visto esto, los papás que ven y párate bien, hombre. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, dice, Pablo vino y le pegó un grito y le dijo, párate bien. Ahora, este hombre tenía un problema de parálisis, por eso estaba en el suelo. Y le dijo, levántate de ahí. Y lo siguiente que nosotros vemos es que este hombre pegó un salto, ¿verdad? Pegó un salto. Dice que saltó y de inmediato se puso a caminar. O, como dice nuestra versión, anduvo. O como diría, y este es el chiste, no he llegado al chiste, fíjese, ya me acordé. Se cuenta una historia de una iglesia en Misco, similar a esta, en la que el pastor iba a ir a predicar a la iglesia central de la organización. Y entonces le pidió, estando ahí, a uno de los muchachos, mira, hacete cargo y predica vos, ¿verdad? Y por casualidad andaba Boris Herrera. Yo les he contado una vez en Alta Verapaz, no estaba el predicador y empieza, y ya era el tiempo de iniciar la prédica. Yo era muy joven, había ido en unas misiones a llevar unas películas y eso, y estábamos ahí, y el carro que nos iba a traer de vuelta a Guate no llegaba, había pinchado, y el director del grupo nuestro se va a auxiliar al vehículo, y él debía predicar. Y entonces de pronto llaman y miren, y queremos dejar el tiempo para los hermanos de Guatemala, para la predicación. Yo creo que ni él se lo hubiera esperado, pero él era el director, él hubiera tenido que ver qué hacía, ¿verdad? Por lo menos él estaba en eso. Y cuando eso pasa, todos me voltean a ver a mí así como, dale, dale. Y yo literalmente recuerdo mi Biblia, una Biblia juvenil se llama, que me habían regalado. La tomé, me paré y mientras iba caminando al frente iba yo, Señor, ¿y ahora qué hago? Y tratando de recordar la última prédica de domingo que yo había oído para replicarla ahí. Y fue lo que literalmente hice. Así que usted ponga atención, hoy no se va a dormir, porque le tiro aunque sea los Kleenex para que se despierte, porque no sea que en la semana le pase algo de esto y tenga que ir a enseñar a alguien más de esto. Y entonces dice que el muchacho llega y entonces le toca predicar justamente de esto, y dice, y empieza a contar, y dice,
Y de pronto Pablo le pega un grito al otro muchacho, y el muchacho pega el salto y entonces empieza a verse que estaba bien y entonces andó. Y alguien de la congregación, como ahora, le dijo: anduvo, menso. Y entonces él contesta: sí, anduvo menso un tiempo, pero ya después caminó bien. Ese era el chiste. Y cuando yo leía este verso, yo me recordaba de ese chiste y decía: ay Dios, que Dios me ayude a no decirlo, que si ya lo dije. En Nueva Traducción Viviente dice: así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Es increíble, hermanos, cómo, y ustedes en casa alguna vez lo han vivido, a menos que la voz se levante, no pasa nada. ¿Lo han visto? Los papás, las mamás, los hijos lo han visto. Ustedes desde el lado de, hoy no vamos a hablar de las mamás ni de los papás, vamos a ver hijos, los que están aquí, hijos. ¿Alguna vez a ustedes les han dicho: mira, ahí levantas la ropa que dejaste ahí tirado? Y luego uno vuelve a pasar en el lugar y mira la ropa ahí. Mira, mi hijo, ahí te encargo la ropa que dejaste tirada. 45 minutos después pasas de vuelta y ves la ropa ahí. Te dije que esa ropa que... sí, ahorita. ¿Han vivido eso o solo se vive en mi casa? A menos que se levante la voz, no pasa nada. Tenía un catedrático y yo, está estudiando una maestría, y el fulano una eminencia, un doctor en filosofía, y él cada que explicaba algo, y tenía un su dicho, pero hacía las manos así: no pasa nada, no pasa nada. Entonces él explicaba algo y decía: pero si usted no quiere hacerlo, no pasa nada. Como que dice: usted no lo hace, solo pierde, ¿va? A mí no me importa, no pasa nada. Y el punto acá es, y lo que yo quisiera como dejar y enfatizar en función de esta enseñanza, de lo que venimos viendo, es un Pablo que viene caminando, que ve a alguien que tiene una necesidad de ser sanado, que pueden tener el entendimiento que Dios tiene la fidelidad para sanarlo, que él tiene una oportunidad para ser sanado, pero que si él ve todo eso y no hace nada, no pasa nada. Y de verdad no pasa nada. Si nosotros no hacemos algo, no pasa nada. No pasa nada, mis hermanos. En enero, no hace mucho, ahora mismo en estos días, yo en noviembre me inscribí a una carrera que es a finales de enero, la Max Tot. Es una famosa carrera que me gusta. Mire, yo corro y ustedes lo ven y dicen: ese gordito, ¿cómo va a correr, verdad? Pero sí corro. Bueno, ahora por la pierna, pues no, ¿verdad? Pero espérese, ya vuelvo. Ya estoy inscrito para Cobán. Y pensando en esta carrera en noviembre, empecé a entrenar. Y lo agarré con tantas ganas que a finales de noviembre la rodilla me estaba molestando. Curiosamente, la que después jugando fútbol me golpeé. Así que tuve que hacer una parada y pensar: Dios mío, si no estoy listo para la carrera, tantas vueltas que le doy yo a las cosas, ¿verdad? Perdóneme usted. Lo cierto del caso es que tuve que dejar de entrenar todo diciembre, y en enero, cuando veo que la carrera es el último domingo de enero, yo tengo que entrenar. Como está la rodilla, empiezo a salir a correr poquitos y está bien, y un poquito más. Entonces un día mi estrategia siempre ha sido:
yo si quiero correr 10 kilómetros, me voy de mi casa hasta que me marca 5 y después miro cómo regreso. Esa es mi estrategia. Después me obligo a regresar. Nunca me quedo ahí cerquita. Si quiero correr 15, sé que me tengo que alejar 7:30 y después miro cómo regreso y así. Ese día quería ir a correr 15 para ir probándome en mis capacidades. Y entonces eso básicamente significa que yo debería de ir a dar la vuelta allá por donde vive mi amiga Fabi. Yo ya tengo mis medidas, era por allá, decir donde Fabi y regresar para correr 15 kilómetros. Y lo que yo hago ahora que estoy más grande, es yo cada que me voy a ir a correr, me echo a la bolsa mi DPI por si me quedo tirado por ahí, por lo menos me identifico. Y así lo hago. Y parece gracioso, mi esposa puede dar fe de esto. Cuando no encuentro mi DPI, yo sé que está en la pantaloneta. Y entonces ese día agarro mi DPI y me lo meto. Y cuando hago unas distancias más largas, lo que sí hago es llevar un poco de dinero, porque donde doy la vuelta, por allá paro, tomo un Gatorade o una agua o algo, compro y luego hago la vuelta. Y ese día fui y agarré, o en el peor de los casos, llevo dinero para tomar un bus y regresarme. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada si me tengo que regresar en bus. No hay ningún problema, porque a veces puede que me lesione, cualquier cosa puede pasar. Entonces agarro mis 15, 20 quetzales y me voy en la tentación de llevar más dinero. Y yo, pero bueno, agarré un billete de a 100 y me lo puse en la bolsa. Y yo, de repente hasta se me antoja ya por allá pasar a desayunar. Y yo sentí llevarme mis 100 quetzales y mi DPI, ¿verdad? Mi DPI, la identificación. Y entonces me fui a correr, dije, voy a pasar a desayunar. Y mire, me ha pasado. He salido a correr, no sé si a usted le pase, solo a mí, que usted está en algún lugar y necesita hacer uso de un sanitario. Me ha pasado corriendo. Voy por allá y la verdad necesito. Mi aplicación donde yo guardo mis carreras guarda mi kilómetro más rápido hasta el día de hoy. Es un día que tenía que ir al baño y veo las distancias y quedaba más cerca McDonald's que mi casa. Así que empiezo a correr y mi kilómetro más rápido, guardado en la aplicación que guarda todos mis tiempos hasta el día de hoy, es ese día. Corrí tan rápido a McDonald's. Así que yo siempre ando preparado y por eso dije, bueno, si siento esto de llevar dinero, de repente y paso desayunando, me llevé mis 100 quetzales. Apúrate, apúrate, hijo, apúrate. Voy muy lento, ¿verdad? Bueno, lo cierto del caso es que voy corriendo, voy por donde Fabi y paso y veo a la distancia a un hombre que viene caminando. Y yo lo veo y recuerdo y oigo esa voz que me dice, ¿te acordás de los 100 pesos que te trajiste? Sí, no eran para vos, eran para él. Y yo así como, si usted realmente me conoce, sabrá que soy tímido, soy un hombre tímido para abordar a alguien que no conozco. Así que yo, sintiendo eso, pasé a la par de él y todavía di unos pasos. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le digo? Mire, le regalo 100 quetzales, Dios me dijo que le di 100 quetzales. ¿Qué hago? Y buscándoles, yo paré y empecé a caminar y nos íbamos alejando cada vez más porque íbamos en distancias opuestas. Y saco los 100 quetzales y bueno, digo yo, y mientras iba para alcanzarlo, pensando en la estrategia, llego con él pero así literal, le toco el hombro y él voltea a ver, señor, yo creo que se le cayó esto, mire, y donde él los agarra, yo, nos vemos, y me fui. Espero que la haya interpretado como, Señor, escuchaste mi oración, porque yo no se lo dije.
porque yo no se lo dije. Porque tal vez yo hubiera parado, hubiera orado por él, hubiera hecho algo, le hubiera dicho, mire, Señor me dijo que le trajera estos 100 pesos. Me trajo desde mi casa corriendo para que yo viniera aquí cerca de la casa de Fabi para darle estos 100 pesos. Pero yo no me animé. Por lo menos no me quedé esos 100 pesos, que ya no eran míos. Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña una y otra y otra y otra vez que la cumbre del éxito, la cumbre de tu ministerio, la cumbre de lo que tú tienes como propósito en esta vida es hacer, hermano, es hacer, es llevar a cabo las cosas. Es no quedártelo en una enseñanza bonita, en algo que cómo me ha ayudado. No, no, no. Es en llevarlo a la práctica. Es llevarlo a la práctica, hermanos. Si yo hubiera seguido yendo a la universidad, yo estaría como en mi año 30 hoy. Mire, ¿y usted en qué año va? Pues en el 30, aquí sigo aprendiendo. Y nunca llevo a la práctica lo que estoy aprendiendo. Y lo vemos como ilógico, lo vemos como tonto, como eso no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? Pues 30 años en la universidad y nunca iba a hacer nada. Pero nosotros quizás tengamos eso de tiempo, de estar siempre sentado, y en eso me incluyo. Estar recibiendo y entendiendo, ay, qué bonito eso que... Pero si no lo llevamos a la práctica, si no lo ponemos en práctica, entonces no pasa nada. No pasa nada, hermanos. Y cuando digo no pasa nada, me refiero a que el propósito de Dios va a cumplirse por medio de alguien más. Lastimosamente, porque Dios va a cumplir sus propósitos. Solamente que utilizará a alguien más en vez de nosotros. Dios sigue buscando gente que pueda fijar sus ojos en los demás, que pueda entender que Dios tiene misericordia para ellos, pero que también pueda hacer algo más, que pueda poner en práctica lo que nosotros aprendemos domingo a domingo, prédica a prédica, cada vez que leemos nuestra Biblia, cada vez que tenemos un encuentro con algo del Señor, que podamos llevarlo a la práctica. Dios sigue buscando hasta el día de hoy personas que puedan poner en práctica sus mandamientos, que puedan ponerse a orar, a ministrar, a compartir el Evangelio, a hacer discípulos a otras personas de Jesús. Hay una serie, Los Elegidos. ¿Cómo me dijiste que se decía en inglés? Es que soy tan bueno que, sí, yo sé, The Chosen, algo así. Mire, soy tan malo que tuve que pedir la traducción en inglés ayer para decirlo hoy. Pero Los Elegidos está bien, todos lo entienden. Esa serie, mire, yo casi no veo televisión. Normalmente la televisión me ve a mí, cómo duermo, cómo hago cualquier... Yo pongo la tele y me pongo a ver el teléfono o me quedo dormido o cualquier otra cosa. Pero recién intentamos o vamos en esas de ver esta serie. ¿Alguien ha visto algo de esta serie? Levante su mano. Algunos acá. Pues esta serie narra eventos bíblicos, el tiempo de Jesús. Bueno, no le puedo decir mucho porque hemos visto 2 capítulos, ¿verdad? O sea, estamos verdes. Y la mitad de esos 2 capítulos yo estuve dormido. O sea, pedacitos estuve durmiendo. Pero hay en uno de esos, iniciando, y se ve en la trama, hay un hombre paralítico que está como tirado, no, es ciego, está tirado en el suelo. No he llegado al desenlace de eso. El punto está que la gente pasa a su alrededor y él está así, y cuando alguien pasa, le toca y le agarra los pies y le dice, ¿eres tú el Mesías?
¿Recuerdan los que ya vieron esta serie? Si no, les recomiendo que la vean. Y toca así y agarra y ahora estoy el Mesías. Y a cualquiera que pasa, porque él no sabe quién está pasando a la par de él. Y la gente así como, tiene que estar fregando, ¿verdad? La gente pasa, ha pasado con unos soldados y muchos pasan ahí y él pregunta, ¿eres tú el Mesías? Y en este mundo, mis hermanos, vamos a encontrar mucha gente que anda buscando un Salvador. En donde estés, anda literalmente ciego, buscando salvación. Y tú vas a pasar a la par de él y te va a agarrar y te va a decir, ¿eres tú el Mesías? Y no somos el Mesías, ¿verdad? Así que lo más seguro es que vamos a contestar como le responden a este hombre, no, no soy el Mesías, pero lo conozco. ¿Cuánta esperanza hay en esta frase? Pero lo conozco. Si vas con alguien y te dice, mira, puedes ayudar, mira, yo no tengo la solución, pero conozco a alguien que sí la tiene. ¿Cuánta esperanza hay en esto? Pero lo conozco. El problema es que a veces andamos por esta vida de incógnitos, viviendo como que si no lo conociéramos. Y no queremos hacernos cargo de esta parte de lo que nosotros leemos en verso, en los versos de Hechos. Levántate, y el hombre se puso en pie y saltó y comenzó a caminar. Todos nosotros hemos sido ese hombre que el Señor levantó. Algunos no tan rápidos para pegar el salto, pero nos hemos levantado. Pero si no caminas, pero si te levantas y luego ahí la dejamos, muchas gracias, no es ese el propósito de Dios. Y nosotros nos lo muestra. Y comenzó a caminar, nos muestra el verso de Hechos 14:10. Y comenzó a caminar. Iniciemos a caminar, mis hermanos, porque sin acción no pasa nada. No pasa nada. Empecemos a poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado durante los años que hemos estado aprendiendo y recibiendo de Él, porque si no, no pasa nada. Necesitamos enfrentar esa realidad de llevar a la práctica las enseñanzas del Señor, de salir de aquí y estar dispuestos a ver a las personas que tengan necesidad, enfocarlos en ellas y decirle, mira, Dios te puede sanar, Dios te puede librar, Dios te puede libertar de la forma en la que estás viviendo. Hace muchos años leí un libro que se llama Como el hombre piensa. ¿Recuerdas, Mónica? Lo leímos como parte de un desarrollo de liderazgo, Como el hombre piensa. Y James Allen, que es el autor de este libro, un libro que se escribió hace más de 120 años, 1903. Y este hombre toma un verso de Proverbios 23:7 que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y lo que está diciendo es la manera como pensamos, ¿verdad? Como si nosotros lo leyéramos así como está ahí, dice, porque como pensamos, así somos, ¿verdad? Como pensamos, así somos. Pero me gusta mucho la manera como él lo explica, porque él en su libro pone algo y dice, el pensamiento y la acción son los carceleros del destino, escribe él en su libro. Y él entonces nos pone dos cosas, es cómo piensas y cómo actúas. El pensamiento y la acción son los carceleros, los que te pueden abrir la puerta al destino o te la pueden
cerrar, ¿sí? Y dice los pensamientos y la acción. Contrario a pensamientos filosóficos, por ejemplo, de Aristóteles, que dice, el pensamiento condiciona tus acciones. Esto lo dijo Aristóteles. Él dice, los pensamientos, James Allen en su libro dice, los pensamientos y las acciones. ¿Y sabes por qué? Porque del pensamiento a la acción hay mucha distancia. Porque no hay, digamos, especialmente en este tiempo, no somos consecuentes a lo que pensamos. Muchas veces no somos consecuentes a los valores que andamos diciendo que tenemos. Muchas veces no hacemos como decimos, o decimos una cosa y hacemos otra. Y eso, mis hermanos, es complicadísimo, porque la Biblia nos enseña que tenemos una lucha interna constante. Romanos 7, 18. Y esto lo escribe el mismo Pablo, el mismo que le dijo a ese hombre, y lo vio fijamente y le dijo, levántate derecho, ponte de pie. Este mismo Pablo escribe y dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque sí querer está presente, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y si nosotros leyéramos todo el contexto de esto, él llega a una conclusión, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escribe él en los versos siguientes. Pero él dice, bueno, tenemos una limitación, porque yo puedo pensar hacer bien, pero me cuesta llevarlo a la práctica. Pero, o como él dice, pero el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O porque dice en otro verso, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y es que es tan fácil. Mire, yo he llegado a una conclusión en función del cristianismo. Hoy en día, podríamos decir, quizás no debería de ser tan difícil el hecho de decir, es que hay cosas que no debo hacer y me cuesta, ¿verdad? Porque hay cosas que podemos entender que un cristiano no debería de practicar. Y simplemente no deberíamos de practicarlo. Sin embargo, hay un peligro aún más grande. Y es que sabiendo lo que sí hay que hacer, no lo hagamos. No lo hagamos. Porque entonces pasaría la descripción del no pasa nada. Si sabemos que debemos de hacer algunas cosas y no las llevamos a cabo, no pasará nada en nuestro alrededor. Necesitamos enfrentar esa realidad. Nuestra lucha más grande es llevar a cabo lo que hemos aprendido acerca del Señor. Necesitamos estar atentos a la necesidad a nuestro alrededor y llevar a la práctica lo que nosotros hemos entendido de parte del Señor. Llevar a la práctica el Evangelio del Señor. Llevar a la práctica. Mire, a su alrededor usted va a ver gente que necesita una orientación, que necesita una luz. Usted es esa persona que Dios ha llamado para que pueda ayudar a estas personas. Hay una versión de ese mismo verso en Nueva Versión Internacional que yo la llamo la versión de mi papá, porque mi papá usaba mucho estos términos. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Mi papá, para todo lo que tenía que hacer y no podía, decía, es que fíjate, me puedes ayudar a hacerlo porque no soy capaz. Fíjate que no fui capaz de hacer tal cosa. Era el término, cuando yo leí esto era como escuchar a mi papá, ¿verdad?
con el capaz. Y mire, el capaz habla de capacidades. Yo lo que quiero cerrar con esto es, son capacidades las que nos va a ayudar a llevar a la práctica esto. Pero las capacidades, mis hermanos, no caen del cielo. Es decir, no va usted caminando y de repente ¡pah!, le cayó una capacidad encima, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Es que falleció el hermano, ¿verdad? ¿Y por qué? Es que le cayó una gran capacidad encima. ¿Se imaginan eso? Las capacidades no le caen así del cielo. Si no, yo podría hoy decir que, viera hermano, que yo me fui a jugar fútbol y ahí iba corriendo y de pronto, ¡juas!, que me cae una capacidad en la pierna y me dejó, ¿verdad? No caen las capacidades se desarrollan y se desarrollan mediante la práctica muchas veces. Es decir, tenemos todas las capacidades, hemos aprendido tanto, pero si no lo llevamos a la práctica, esto no va a darnos las capacidades de llevar a cabo esto. No caen del cielo, mis hermanos, no caen del cielo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por su voluntad, mis hermanos. Si usted hoy tiene el querer, si usted como Pablo puede ir un día en medio de una ciudad, en medio de una situación y ver a alguien que tiene una necesidad, y usted puede entender que usted puede hacer algo, y usted puede entender que Dios quiere hacerlo, y se queda ahí, se quedó con el querer, se quedó con el querer, se quedó con los 100 pesos que no eran para usted y que Dios le había entregado con un propósito. Se los quedó. Pero la Biblia dice, pero Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios pone en nosotros las capacidades para poder llevar a la práctica lo que tengamos que hacer. Este hombre fue sanado porque Pablo estuvo dispuesto a llevar a la práctica lo que había recibido de parte del Señor. Amén. Yo quisiera pedirle, si están los músicos que me acompañen, vamos a la parte final de la alabanza, la última canción. Dice una canción que a mí me conmueve, porque dice, quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Y termina diciendo, porque es más que palabras, porque es más que una canción, es más que venir los domingos a cantar al Señor, más que venir a escuchar la palabra de Dios, es más que eso. Es una vida entera en función del propósito del Señor, que podamos llevar a la práctica. Es más que pensamientos, es más que intenciones, es acción, mis hermanos, es acción. Y yo con eso quisiera cerrar. Es más que eso. Y quiero pedirle a usted que ahora pueda cerrar sus ojos. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida.
es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Es más que palabras y es más que una canción. Y mi hermano, yo quiero hoy, ahí donde estás sentado, que tú puedas poner en tu pensamiento ahora mismo el hecho de que Dios está esperando mucho más allá que palabras, mucho más allá que oraciones, mucho más allá que intenciones. Dios está esperando acciones. Dios está esperando que tomes tu lugar en el propósito del Señor para tu vida, pero también para la vida de la gente que está a tu alrededor. Dios está retándote esta mañana a que no lo dejes ahí en buenas intenciones, donde no pasará nada, donde no pasará más, a menos que decidas afrontar el reto de llevar a la práctica, de ser un discípulo de Jesús, de hacer discípulos a otros, de compartir su palabra, de cumplir sus mandamientos, de ir más allá de simples intenciones, mis hermanos. Dios está esperando que tú puedas tomar ese reto y alcanzar el propósito de Dios para tu vida en esta mañana. Quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras porque es más que palabras, porque es más que palabras, y es más que una canción. En esta mañana, Señor, queremos bendecir tu nombre. Queremos agradecer, Señor, tus bondades en nuestra vida, en nuestra familia. Queremos expresar nuestra gratitud a ti por lo bueno que has sido en nuestra vida, Señor. Pero también queremos ir más allá, queremos hoy expresar una oración a ti, de compromiso, Señor, de ir y no solamente ver la necesidad, no solamente abrir nuestros ojos a la necesidad que hay en nuestro alrededor, en nuestra congregación, en nuestras familias, en nuestro ambiente laboral, Señor, sino ir más allá, Señor, y poder ser, Señor, ese brazo tuyo, esa acción que tú quieres llevar, Señor, para alcanzar a las personas, Señor.
Hoy queremos expresar eso delante de ti como un compromiso, Señor, con toda la responsabilidad que eso conlleva. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer lo que tú esperas que nosotros seamos allá afuera y aquí adentro en nuestra congregación. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Ayúdanos a llevar esto a la práctica, mi Dios. Amén y amén. Ahora mismo, cuando veníamos para la iglesia, yo hablaba con mis hijas, mi hija y mi sobrina, y ellas me decían: "Pa, si te toca predicar y no te vamos a oír otra vez". Curiosamente, a veces les toca ir allá arriba. Yo les decía: "Mucha, qué bueno que van a estar allá arriba". Pero también ellas necesitan reemplazo para sentarse ahí de vez en cuando. Y no es que siempre estén allá, ¿verdad? Ellas están aquí y allá. Pero yo pensaba, y hablábamos de hecho, de la necesidad que hay incluso en nuestra congregación, de gente que diga: "Yo quiero, hay una necesidad allá". A niños le falta gente, a servidores le falta gente, a músicos le falta gente. ¿A quién le falta gente? Yo quiero. En tu ambiente de trabajo hay un espacio para que tú lleves a la práctica lo que Dios te ha dado, para que no te gradúes de la Universidad del Señor a los 60 años sin haber ejecutado nunca lo que aprendiste de Él. Dios es bueno, mis hermanos, no es regaño, es amor lo que quiero transmitirles a ustedes, y compromiso en función de lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Agradecemos a los que han estado con nosotros y nos han acompañado en las redes. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga.